¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Nuevamente acá con las noticias de último momento. Ustedes están observando en imágenes la conferencia de prensa que han realizado Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, como también Lavrov, canciller de Rusia. Un encuentro que ha estado a la expectativa de todo el mundo casi, y bueno, por lo que he visto de este encuentro, los acuerdos a los que han llegado son mínimos, señores. No sé ni para qué se habrán reunido, porque en el caso Siria, que era el tema central, prácticamente han quedado con sus marcadas diferencias. ¿Qué pasará de aquí en adelante? Había posibilidades de que acá tanto Rusia y Estados Unidos hagan el sana-sana, pero son mínimos los acuerdos. En lo de Siria se han quedado cada quien, tanto Estados Unidos como Rusia, con sus verdades propias. Les invito a escuchar, amigos, esta entrevista, el siguiente video, que es de la transmisión en vivo de esta rueda de prensa, donde Tillerson y Lavrov han informado de los acuerdos y desacuerdos en la práctica, señores. No olviden dejarme al final sus comentarios y opiniones. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Ya que esta reunión prácticamente no ha tenido acuerdos sobre el tema fundamental que era Siria y otras ofensivas que pretende lanzar Estados Unidos, como el caso de Corea del Norte. Rusia y Estados Unidos son dos potencias bélicas nucleares y es terrible que, bueno, no haya solución a estos impases y estas fricciones de esta alta diplomacia internacional. La conferencia de prensa en Moscú entre los dos líderes de la diplomacia, tanto de Estados Unidos como de Rusia, se están acercando al estrado y vamos a llevársela, por supuesto, a ustedes con la correspondiente presentación. Es importante destacar que se reunió Rex Tillerson, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, con el presidente Vladimir Putin de Rusia, cosa que no se esperaba. Por eso es que nos llamó muchísimo la atención. Sí estaba pautada la reunión entre Sergei Lavrov, que ven en cámara, y Rex Tillerson, que es el alto diplomático de Estados Unidos. Estamos ajustando los detalles de la traducción. En cuanto me confirmen, vamos a tomar el audio natural y con la traducción correspondiente para escuchar la conferencia de prensa. Pero ahí está hablando el canciller ruso. Si me ponen un poco de audio a mí, tal vez yo puedo ir resumiendo lo que dice Sergei Lavrov, si es que está hablando en inglés. Las negociaciones fueron sustantivas y francas y cubrieron un amplio número de preguntas y de temas bilaterales y de asuntos internacionales en general. Hemos grabado el hecho de que en esta etapa de relaciones a nivel internacional no es particularmente calmo, es algo engañoso. También hemos tratado los temas que nos dejó también el gobierno anterior de Estados Unidos. Hay muchas barreras que requieren esfuerzos dirigidos, pero hay una comprensión de que habrá una comprensión de todo esto de parte de nuestros colegas en Estados Unidos, y el señor Putin enfatizó esto en su encuentro. Hemos confirmado nuestra cooperación en cuanto a acordar la confrontación, y también Washington y Rusia cooperarán en cuanto a la paz. Se ha confirmado una posición común en cuanto a luchar contra el terrorismo, totalmente decidido, y esto está alineado con las conversaciones telefónicas entre los dos presidentes. El presidente Trump llamó al presidente Putin para expresar sus condolencias por el ataque terrorista. Obviamente también
Hablamos sobre Siria y el incidente del 4 de abril en Idlib, el lugar donde se usaron sustancias químicas y que luego hubo un ataque misilístico de Estados Unidos el 7 de abril. Como saben, nosotros hemos insistido que tenemos una investigación en la Federación Rusa sobre todo esto. Lo que queremos hacer es aplicar toda la prohibición de armas químicas e iniciar toda una investigación. Se ha enviado una carta a Siria y a la ONU sobre la prohibición de armas químicas para que se permita a los investigadores llevar a cabo una investigación imparcial, sin sesgo, sobre todo también en la base aérea. El señor Tillerson está a favor de esta investigación y él dijo que se disparará todos los poderes para llevar a cabo esto. En el Consejo de Seguridad se aprobará un memorando, no tanto sobre la investigación, sino para intentar arreglar e identificar los culpables. No queremos imponer un límite sobre nadie, sino queremos una investigación honesta del tema. Hemos hablado en profundidad sobre este tema con respecto a las fuerzas aéreas de la coalición y de las fuerzas rusas. Hablamos sobre el memorando de no conflicto. Ustedes saben que esto se frenó, pero el presidente Putin confirmó su determinación a abrir nuevamente esto, confirmando que el principal objetivo entre las fuerzas de la coalición y las rusas es combatir al Nusra y otras ISIS y otras organizaciones terroristas. Luego promocionaron la intención de Rusia y de Estados Unidos sigue siendo no interferir en los asuntos internos del país y confiamos en que los países de la región no deberán repetir este tipo de incidente. Sobre todo hay una determinación de encaminar a ISIS. Esto se ha confirmado en el día de hoy por completo. Además de luchar contra el terrorismo en Siria y en general en el mundo, también queremos un acuerdo político de esta crisis tan aguda en Siria. Rusia en los últimos años ha intentado buscar un compromiso, ha desplegado muchos esfuerzos al respecto y queremos asegurarnos de que muchos de los jugadores lleguen a la mesa de negociación en el contexto de la ONU y hemos confirmado que se cooperará para que este proceso se lleve a cabo. En Ginebra, con los colegas de Estados Unidos, también tenemos la plataforma de Astana. Estados Unidos es un observador allí. Tenemos que ayudar a las organizaciones internacionales comprometidas
con encontrar las formas de ver los conflictos de Palestina e Israel y también en Yemen. Revisamos el problema de Afganistán, como saben, en los últimos años nos hemos encontrado en varios formatos con asistencia externa a Afganistán, y uno de los intentos que llevamos a cabo ocurrirá en el 14 en Moscú, con la participación de Afganistán y de sus vecinos, países asiáticos y un representante de Estados Unidos que también estará allí. También hablamos sobre la crisis en Ucrania. Tenemos una petición única, que el acuerdo de Minsk del 2015 se cumpla. Y recordamos cómo el gobierno anterior de Estados Unidos tenía un canal doble de comunicación entre Moscú y Washington. También hemos hablado sobre el formato del arreglo de Normandía y queremos seguir estos contactos en ese formato para poder cumplir con el acuerdo de Minsk, y aplaudimos estos esfuerzos y estamos completamente a favor de ellos. Rusia y Estados Unidos están particularmente comprometidos para encontrar soluciones a otros problemas, para evitar la confrontación en la península de Corea y comenzar negociaciones para acordar la cuestión de estabilizar la península coreana con esfuerzos diplomáticos. Estamos en particular preocupados por el aumento militar y global. Necesitamos estrategias de reducción. Hemos tenido acuerdos entre los países, pero ha habido una pausa en este proceso por razones objetivas. Y creemos que es muy importante seguir trabajando sobre la reducción de armamento de forma muy eficaz, y hemos acordado esto. Mencionamos la situación de las relaciones económicas. Empatizamos con el gobierno estadounidense y queremos aumentar el contacto. Estamos impulsando las comunidades empresariales en ambos países y esperamos que se puedan establecer estos contactos directos en ambos lados. Un acuerdo más fue el de designar representantes del FMI, del Departamento de Estado, para que podamos ver juntos los temas que irritan, que han encastrado esta relación en los últimos años con el gobierno de Obama. Si tenemos un enfoque pragmático, esto hará nuestras relaciones mucho más saludables.
Comprendemos que en las relaciones hay cierto nivel de incomodidad y eso queda viciado por la tecnología, por el mundo virtual, por lo cibernético y algunas personas que se abusan de estas posibilidades provistas por la tecnología moderna, que las utilizan con fines políticos negativos. Estados Unidos y Rusia tienen muchas personas de sentido común que pueden trabajar en pos del interés de nuestros pueblos y superar este problema. Y esta es mi sensación, mi forma de pensar, a pesar del profundo problema y lo que ha sido creado artificialmente. Hay gran potencial para trabajar en el futuro. Hemos abierto un diálogo franco con Estados Unidos sobre muchos temas y debemos asegurarnos de que esto funcione y que esté en el interés recíproco de ambos países. Esperamos la reciprocidad de Estados Unidos. Pasamos muchas horas con Rex Tillerson reunidos y con el presidente de la Federación Rusa y esperamos que no hayan sido horas en vano, que lo que hemos hecho en el día de hoy, y espero que continúen estos momentos entre la gente que coopera y entre otras agencias de Estados Unidos. Gracias. Buenas tardes. Recién vinimos de un productivo encuentro, como dijo el señor Lavrov, con el presidente Putin. Hemos hablado francamente sobre las relaciones de Estados Unidos y Rusia, que en este momento están en un momento bajo. Hay bajo nivel de confianza entre los dos países. Y las dos mayores potencias nucleares no pueden tener este nivel de confianza. Hemos hablado sobre cómo abrir los canales de comunicación, sea con respecto a Siria y las perspectivas compartidas. El ministro de Relaciones Exteriores Lavrov y yo hablamos sobre los temas que requieren nuestra atención. Un aumento en las relaciones a largo plazo se necesitará si debemos acordar temas donde tenemos distintas opiniones. En Siria, en algunos temas, estamos de acuerdo, específicamente una Siria estable, unificada, y queremos negar un refugio a los terroristas. Corea del Norte debe ser desnuclearizada, debe haber más comunicación entre los dos países a nivel militar y diplomático. Pero hay muchos otros temas en los cuales tenemos diferencias. Algunos tienen implicancias globales a largo plazo y otros son bilaterales. En los últimos 2 años, muchas acciones recíprocas se han tomado para demostrar la insatisfacción que cada país tiene con el otro. Debemos poner un fin a esta degradación que no hace nada para restaurar la confianza entre ambos países o para progresar sobre los temas de mayor importancia para ambos. Hemos acordado establecer un grupo de trabajo para estabilizar la relación, para luego poder acordar otros temas más importantes. El ministro Lavrov y yo comprendemos que tendremos más propuestas sobre Siria y consultaremos con nuestros aliados y coalición en Siria para encontrar la solución a este problema. También hablamos sobre la amenaza que
plantea el régimen de Siria y el rol constructivo que puede cumplir Rusia para que el régimen cambie de curso. Con respecto a Minsk, consideramos la importancia del acuerdo. Rusia puede progresar desescalando la violencia, sacando fuerzas y armamento hasta que se logre una mayor acuerdo o se progrese. El tema de Ucrania será todavía un tema de dificultoso entre Estados Unidos y Rusia, y espero las próximas conversaciones. Estimados colegas, ahora escucharemos las preguntas. Здравствуйте, Анна Балдина, телеканал «Россия-24». Вопрос. Россия 24. Mi primera pregunta es para el señor Tillerson. Hemos oído de Washington algunas declaraciones agresivas que ha llamado animal a Assad, y con respecto al vocero de la Casa Blanca, que dijo que Hitler no había usado armas químicas. ¿Qué tiene que ver esto con la diplomacia? ¿Cuándo habrá un cambio de retórica? Bueno, considero que la perspectiva de Estados Unidos, apoyada por los hechos, la evidencia que tenemos nosotros, son concluyentes, que el ataque químico en Siria fue planeado, dirigido y ejecutado por las fuerzas sirias. Eso lo sabemos con confianza. Esta es la última en una serie de uso de armas químicas por el régimen de Assad. La han utilizado más de 50 veces con bombas de cloro y otros tipos de armas que tienen como propósito herir y matar de la manera más horrible. Así que yo creo que la descripción es una que el presidente Assad ha causado. Que este tema es uno en el que tenemos diferencias, y Rusia está insistiendo en una investigación objetiva, donde en el 2014, donde fuimos quienes iniciamos retirar las armas químicas de Siria, de acuerdo a lo que pedía la prohibición de armas químicas y la ONU, y ha habido informes en los cuales se registraron el progreso y también los hechos. Algunos de estos armamentos químicos son controlados por los extremistas. Todavía en Damasco estamos poniendo toda la presión posible para que coopere en este aspecto, y estamos comprometidos para completar este trabajo y lo llevaremos hasta el final. Hay una misión para establecer los hechos, un mecanismo conjunto entre la Organización de Prohibición de Armas Químicas y la ONU. En cuanto a estos dos organismos, tenemos algunas preguntas, porque algunas de las comunicaciones que van hacia el gobierno sirio se llevan a cabo con respecto a información distante. No quiero desacreditar a los cascos blancos por completo, pero este es un problema, y también la calidad del testimonio. Con respecto al uso de químicos
que es controlado por la oposición. Muchas veces el gobierno sirio nos ha dado pruebas irrefutables del uso de armas químicas, pero esta es información no desde lejos, sino desde el lugar. No quiero acusar a nadie aquí ni proteger a nadie. Nosotros queremos una investigación objetiva de lo que ocurrió el 4 de abril. De hecho, coincidió con un encuentro en Bruselas sobre Siria. Muchos de los participantes en ese encuentro, después de la crisis de Idlib, comenzaron activamente y abiertamente a proclamar que toda la conferencia se debería centrar sobre esta cuestión, que debería haber sido sobre lograr un acuerdo sobre Siria. Entonces, la histeria de la prensa que se liberó por todo esto, por este incidente, tenemos que asegurarnos de ser ahora imparciales al investigar todo este tema, enviando grupos de expertos al lugar y a ese lugar en particular donde se usaron sustancias químicas, y también a la base aérea que se usó para enviar aviones con sustancias químicas. No hemos visto ninguna confirmación al respecto. Las imágenes en Moscú de televisión mostraron a personas en la base aérea después del ataque, y nada nos permitiría decir que se habían usado temas que se hubiera utilizado gas, pero estamos totalmente convencidos, 100% convencidos. Si nuestros colegas en la ONU, en la Haya, no llevan a cabo esta investigación, quiere decir que no quieren saber la verdad. Gracias, secretario Tillerson. Quiero preguntarle por sus conversaciones con el presidente Putin sobre Siria. Usted predijo que Assad llevará a la transición política. ¿Cómo espera que haga una transición política donde él debe salir? ¿Cuánto esperará Estados Unidos para que Rusia esté en el mismo tema? Y, señor Lavrov, aparentemente Estados Unidos y Rusia están a millas de distancia en temas de Siria, de Ucrania. ¿Ha mejorado esto con las discusiones? Bueno, hablamos el rol futuro de Assad, ya sea en el proceso político del futuro o no. Claramente, nuestro punto de vista es que el reino de la familia de Assad está llegando a su fin. Y claro, eso lo han causado ellos mismos con su conducta y con la guerra de estos últimos años. Nosotros mencionamos el hecho de que Rusia es su aliado más cercano en el conflicto y tendría los medios para ayudarlos a reconocer esa realidad. Consideramos que es importante que la partida de Assad sea de una manera ordenada, de modo que ciertos intereses que él representa sienten que ellos han sido representados en la mesa de negociaciones. Ahora, ¿cómo eso va a ocurrir? Eso dependerá del proceso.
uno no puede comenzar antes de que ocurra el otro, pero el resultado final para nosotros realmente no le da un papel a Assad o a su familia en el gobierno futuro de Siria. Nosotros no pensamos que la comunidad internacional lo va a aceptar ni el mundo. Crímenes de guerra, los crímenes de guerra que hablaron. Hablamos sobre el tema de que con el paso del tiempo y conforme vamos acumulando más evidencia, es posible que el umbral necesario para acusar a ciertos individuos, incluyendo a Assad al-Bashar, va a tener que pasar un umbral legal. Todo eso no está en su lugar, pero con el tiempo es muy posible que se puede presentar un caso sólido y hay ciertas personas que lo están trabajando. Bien. En lo que me concierne, debo decir, no consideramos que estamos a millas de distancia en muchos de estos temas en la agenda. Siria, Ucrania. En nuestra presentación hablamos sobre los acuerdos y la apertura de canales de comunicación, en particular sobre Ucrania, con respecto a Siria y Bashar al-Assad. Hablamos en el día de hoy sobre la historia, y Rex dijo que él es un hombre nuevo, que no está tan preocupado por la historia, pero que quiere trabajar sobre los problemas de ahora. Pero si no vemos lo que ocurrió en el pasado, no podemos lidiar con el presente. En particular en una situación donde los países occidentales de la OTAN están totalmente obsesionados con eliminar un dictador en particular o líder totalitario. Cuando se trató de derrocar a Slobodan Milošević, hubo una enorme campaña, quedó muy patente, hasta atacaron y bombardearon el lugar, que es un crimen de guerra, de la forma que uno interprete la Convención de Ginebra. También hubo ataques a trenes, a la embajada china, y duró meses. Y después de todo esto, que fue muy cercano a las armas, luego lo derrocaron. Y luego ocurrió con Saddam Hussein. Sabemos que después de la invasión, que sabemos en qué se basó, y luego Tony Blair se arrepintió públicamente que había sido algo falso, y todos saben sobre todo esto. Y luego con Gaddafi se declaró que este dictador no tenía lugar en su propio país, que esto era contra la democracia. Sabemos lo que ocurrió en Libia. El gobierno libio ahora es un gran signo de pregunta. Hablamos con el presidente Putin, hablamos ayer con el presidente italiano, y estamos tratando de poner freno a la situación de otro país que quede en la inmigración ilegal o el tráfico de armas.
Entonces tenemos también otros ejemplos más recientes. Sudán, el presidente Bashir, que estuvo perseguido por la Corte Internacional de Justicia, y el presidente Obama decidió que había que dividir el país en dos, y la parte sur pidió activamente nuestra resistencia en cuanto a lidiar con el presidente Bashir, que es lo que querían los estadounidenses. Él mantuvo su palabra, dividió el país en dos partes, de acuerdo con el proyecto del presidente Obama. Y se introdujeron sanciones contra el sur de Sudán. Entonces, esta insistencia con remover o eliminar a un líder autoritario, ya sabemos, ya lo hemos pasado y sabemos lo que ocurre. No recuerdo ningún caso de un dictador que fuera removido sin violencia. Entonces, en Siria quiero reiterar, no pondremos todo en juego por una personalidad, como ocurre en Libia en este momento. Lo importante es que todos se sienten en la mesa y lleguen a un acuerdo. Como se ha pedido en la resolución del Consejo de Seguridad, que todas las partes se reúnan y que los sirios, ellos mismos, sin ningún entrometimiento, sean representados. Y remover una personalidad en particular no es parte de nuestra agenda. Estamos hablando con todo el gobierno sirio. Queremos que sea democrático y secular, y que todos los grupos confesionales étnicos del país se sientan protegidos, representados justamente en todas las ramas del poder, y para eso se necesita una constitución nueva. Y luego nos podríamos ocupar de otros temas. Muchas gracias. Una pregunta para el señor Tillerson. Usted habló en las negociaciones de hoy la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. ¿Podría decirnos cómo la presencia de las notas cibernéticas de Rusia difieren con las de Estados Unidos? Y con respecto a Corea, ¿ha pensado en establecer un grupo que se ocupe de esto? Bueno, hablamos brevemente sobre el tema de seguridad cibernética y sobre todo sobre los desafíos. Es una amenaza para todos, una amenaza emergente. Pero yo sí hago una distinción cuando se utilizan ciberherramientas para interferir con las decisiones internas en los países con respecto a cómo se llevan a cabo sus elecciones. Las herramientas cibernéticas para interrumpir programas de armamentos, ese otro tipo de uso, y hay una distinción. Claro, este es un problema que es nuevo en nuestros tiempos, y como
como comunidad internacional todavía no hemos llegado a una conclusión de cómo responder ante eso. Así que habrá conversaciones adicionales y esta es parte de la agenda de discusiones en el futuro. Debo confirmar que estamos muy interesados en la cooperación bilateral para combatir el crimen cibernético. Hemos hablado sobre esto, lo oímos hace 18 meses. Le propusimos al gobierno de Obama que debíamos hacer algo al respecto. Cuando comenzó esta preocupación sobre los piratas cibernéticos rusos, el uso ilegítimo de estas herramientas y la posibilidad de procesar a estas personas, y nosotros dijimos que realmente estamos muy interesados en no ser víctimas del crimen cibernético y que deberíamos tener un sistema especial de contacto, un mecanismo especial con el cual pudiéramos intercambiar información en tiempo real, mirando la forma en que las personas están tratando de subvertir las normas internacionales y nacionales. Hablamos con el presidente, pero no reaccionó en lo más mínimo, y luego en noviembre del año pasado se sugirió que debíamos encontrarnos por esto, pero los colegas estuvieron de acuerdo, pero el gobierno de Obama decidió que no lo hiciéramos, que no se llevara a cabo. Y quiero confirmar que estamos particularmente interesados. Tenemos todavía este proyecto en la mesa, queremos renovarlo, reanudar el contacto con los representantes especiales en Estados Unidos y en la oficina del presidente de la Federación Rusa para ocuparnos de todas estas preocupaciones. Lo que puede resultar de todos estos esfuerzos es que podamos finalmente poner fin a este tema. Una comisión presidencial se congeló por la acción de Obama, pero cuando hablamos sobre las relaciones bilaterales, miramos la independencia de la organización y las personas que podían ayudarnos a sobreponernos a estos problemas. Es lo que estamos investigando, y todos problemas que han sido artificialmente creados. Secretario Tillerson, ¿habló usted hoy con el presidente Putin o con Lavrov sanciones de Estados Unidos por la conducta del gobierno ruso? Y con respecto a lo que mencionó antes, ¿le presentó a Putin o al ministro de Relaciones Exteriores una queja por intervenir en la campaña? ¿Qué ocurriría si hubiera un ataque, si se confirma que el ataque es de Siria? ¿Qué haría Rusia? ¿Rusia se rehusaría a cualquier circunstancia? Y las sanciones en curso por las acciones de Rusia en Ucrania. Ahora, con relación de la interferencia en las elecciones, está bien establecido. Eso ya es algo que se ha conversado en Estados Unidos, en el Congreso. Es un problema muy grave.
lo suficientemente grave como para que haya sanciones adicionales. Así que estamos muy conscientes sobre la gravedad de esa interferencia en nuestras elecciones. Y estoy seguro que Rusia también lo sabe. El secretario de Estado no me amenazó con sanciones ni nada de ese estilo. Hablamos francamente sobre los temas que estaban en la agenda, incluido cuando había problemas. En muchos de ellos había problemas. ¿Qué ocurriría si la investigación demostrara que el involucramiento del liderazgo sirio en el ataque químico? Creo que esa pregunta es hipotética. No queremos leer el futuro, porque ha habido históricamente muchas personas que leen el futuro y luego hacen ataques. Después del ataque misilístico de Estados Unidos se habló mucho sobre esto, pero no queremos especular al respecto. Son temas muy graves, el uso de armas químicas o el intento de inculpar a las personas u orquestar ciertas cosas. Lo que queremos es la verdad total, alineado con los principios de Estados Unidos y Rusia, y esto es lo que debe quedar por encima de todo. Nuestras instrucciones a la Haya, a la Organización de Prohibición de Armas Químicas, si se frena esto, nosotros nos quejaremos. Si Estados Unidos tiene evidencia no controvertida sobre que hemos sido parte de la campaña del 2016, nadie nos ha mostrado nada, ninguno de estos hechos, y les hemos pedido que nos mostraran las pruebas sobre estos ataques difamatorios. Sé que hay grandes números de personas que quieren subvertir las relaciones por sus ambiciones políticas o extrapolíticas. Denos las pruebas y nosotros responderemos. Jan Ovestin. Buenas tardes. Quisiera preguntarles a ambos ministros, la península Corea ¿ustedes hablaron sobre esto, sobre la embarcación estadounidense en la región? ¿Significa que Estados Unidos tiene planes de una campaña militar en la península de Corea? El grupo de ataque Carl Vinson está siempre en el escenario del Pacífico, y sus movimientos en el Pacífico es algo que planean los militares. No hay ningún objetivo en particular en su curso actual. El Vincent navega por el Pacífico constantemente, así es que no se debe interpretar de ninguna manera específica con respecto a su ubicación. Repito que entre otras tantas preguntas hablamos temas sobre la península de Corea, y en lo que recuerdo cubrimos los temas principales relacionados. Esta situación se
logrará por forma pacífica y la negociación de la desnuclearización. Hay un proceso sobre el cual tenemos ciertas ideas, también los chinos. Lo que tenemos que hacer es unirnos y aplicar exclusivamente medidas pacíficas. Muchas gracias, señor secretario. Antes de este encuentro, ¿usted creía que Rusia era incompetente o complaciente por los ataques químicos? Luego de su encuentro, ¿usted sabe cuál de los dos es? Y ministro Lavrov, ¿podría responder en inglés? El presidente Trump llamó a Bashar al-Assad un animal y este es el líder que ustedes todavía respaldan. ¿Cuánto tiempo Rusia arriesgará a sus soldados y su dinero? Con relación a la complicidad o al conocimiento de Rusia del ataque con armas químicas, no tenemos información firme que indique que hubo participación por parte de fuerzas rusas en este ataque, pero lo que sí sabemos, y tenemos alta confianza en nuestras conclusiones, es que el ataque fue planeado y llevado a cabo por el régimen de Bashar al-Assad. Que con respecto a las instancias en Siria, quisiéramos realmente, con un argumento apropiado, recibir las pruebas de los hechos, que hasta el momento no tenemos ninguno. En Siria estamos trabajando por pedido del gobierno legítimo de un país miembro de las Naciones Unidas y estamos en contra de todo tipo de sanciones iniciadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y estamos combatiendo el terrorismo. Queremos asegurarnos de que ISIS y las fuerzas de Al-Nusra no lleguen a Damasco. Y la coalición que el presidente Obama armó no se ocupó de la misión Eso fue antes de que apareciera la Fuerza Aérea rusa en el país. La coalición atacó ciertos lugares de ISIS, pero Al-Nusra siempre se salvó y nosotros tenemos la persistente sospecha de que Nusra sigue salvándose y ellos buscan derrocar a Assad. Las cosas que ocurrieron en Libia, en Irak, esto es por gente que simplemente quiere hacer algo con respecto a los crímenes cometidos en Siria. Nosotros buscaremos resolver esto. Tiene que haber prioridades y las prioridades que oímos de Washington es la destrucción de ISIS, esa es la mayor prioridad. Y tanto John Kerry como Spicer dijeron que es posible deshacerse de ISIS sin un cambio de régimen. Y se ha dicho que
es más importante lidiar con ISIS que con el régimen de Assad. Queda en claro, es obvia la amenaza común. Es posible vencer a ISIS sin cambiar el régimen, pero podría ser que perdiéramos contra ISIS. Entonces lo importante es usar el sentido común y menos emociones. Y con esto completamos la conferencia de prensa. Muchas gracias. Prácticamente una hora de conferencia de prensa desde Moscú entre los líderes de la diplomacia de Estados Unidos y de Rusia. Hay que tener en cuenta que esta era una muy anticipada reunión en la que también y por sorpresa participó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ya acaba de culminar esta conferencia de prensa. Hay algún aspecto muy importante para destacar sobre todo y tiene que ver con las relaciones entre ambos países. En ambas discusiones, en ambas presentaciones, desde el principio Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, habló 5 minutos, Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, 15 minutos, y el punto en común es que las relaciones entre los dos países están atravesando un momento difícil y que el mayor obstáculo que ahonda las diferencias es el tema Siria. Quiero repasar 2 puntos y advertirles que estamos esperando en este momento en Estados Unidos, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, una votación por el tema del ataque con armas químicas en Siria. Estamos esperando, en cualquier momento tenemos esa noticia también, pero la presentación del canciller de Rusia tuvo un tono mucho más positivo y más verborrágico que el de Rex Tillerson, donde se indican cuáles son los temas bilaterales que han discutido en general entre los dos países. Fue una reunión amplia en la que se habló de que hay comprensión, de que habrá una mejoría en las relaciones con Estados Unidos, la cooperación bilateral es fundamental para lograr la paz. El acuerdo, y acá sí no hay diferencias, ISIS es el enemigo de las dos partes y juntos quieren destruirlo y su presencia en Siria. Pero el problema surge en las relaciones con Bashar al-Assad porque Rusia es un cercano aliado al presidente Bashar al-Assad. Hay que remarcar también que hablaron del tema de Corea del Norte. Las preguntas por parte de los reporteros tuvieron que ver con Corea del Norte también. Se habló que van a seguir las normativas del Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario de Estado de Estados Unidos aclaró que Estados Unidos tiene siempre presencia en el Océano Pacífico y por razones que nada tienen que ver con Corea del Norte desplazó uno de sus portaaviones y eso ha llamado la atención en general. En fin, en realidad lo que se desprende de esta reunión es que las dos partes en esta dañada relación bilateral se han acercado a dialogar y han establecido un plan para un acercamiento, pero nuevamente el tema que los divide mayormente en esta relación es el tema Siria. Vamos a volver a la programación que está al aire en cualquier momento. Venimos con información de la votación del Consejo de Seguridad de la ONU con el tema del ataque con armas químicas en Siria y también en aproximadamente 1 hora y media se espera una conferencia de prensa con el presidente Donald Trump. Pausa y volvemos.